Gala Cultural. Bien, como les decía, un honor para Cita Cultural, y por eso se trata esto de una gala, la compañía de doña Verónica Ascensión, destacada gestora cultural, a quien resulta incluso ya innecesario presentar o ponderar. Sí. ¿Cómo está usted, doña Verónica? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un gran honor, Guillermo, Verónica, encantada de Yanela. recibirte. Y qué lindo entrar aquí con esa música de los grandes. De los grandes, líricos, ¿no? ¿verdad? Sí, se Se siente uno que como... le preparamos a usted esa alfombra roja. Qué maravilla, me encantó. Primero lo primero, la historia de don Pedro Mir está marcada en gran medida en sus últimos años por sus vínculos con un grupo de personalidades encabezadas por usted que se reúnen y están haciendo todo lo necesario y los aprestos para celebrar su centenario. Háblenos del origen de ese encuentro de ustedes como conglomerado de amigos de don Pedro. Sí, ustedes saben que yo tengo 11 años en Librería Cuesta, precisamente inauguré ese centro con el nombre de Pedro Mir. Es una forma de nosotros seguir honrando diariamente a ese gran poeta nuestro. Y me surgió la idea de que para celebrar el centenario, qué mejor que agruparnos, gente amigas de Pedro Mir, que tuvimos el privilegio de su cercanía por más de 25 años. Y aunque haya una comisión oficial de celebración, como siempre se hace, nosotros lo que estamos es tratando de manera más pequeña, entre amigos, tratar de sacar algo adelante. Y por suerte pudimos iniciar el pasado diciembre con esta agenda del Grupo Corripio que hacemos cada año para pinturas tropicales, que este año se le dedicó a Pedro Mir. Fue una forma de salir desde el mes de enero, ya celebrando el centenario de Pedro Mir, con una portada de Fernando Ureña Ritt, un excelente pintor nuestro, y las imágenes interiores de cada mes son de Pedrito Guzmán, un fotógrafo excelente que también fue muy amigo de Pedro Mir. Yo traté en este trabajo de que todos los que escribieran y los que diseñaran fueran parte del entorno de Pedro Mir. Por eso Pedrito, que fue un fotógrafo que Pedro Mir quería muchísimo y distinguió. Pedro Mir fue fotógrafo y con Pedrito tuvo una gran empatía. Entonces Pedrito cogió ese poema, Hay un país en el mundo, el poema emblemático, el poema de la patria, y ha hecho un trabajo maravilloso, que para nosotros fue excepcional. Y Fernando, que fue uno de los pintores más cercanos a Pedro Mir. Fernando Ureña Ritt tenía predilección, tenía una admiración permanente y compartió muy cerca en su casa, en tertulias. Y sí, tenían don Pedro era un hombre muy amigable, sí, y recibía permanentemente en su casa. También tuve el honor yo también de conocerlo. De conocerlo y de participar en muchas tertulias. En muchas de las actividades donde él estuvo presente. Entonces, como nosotros tuvimos esa tertulia grandiosa del Hostal Palacio Nicolás de Obando, en los años 80 y mediados de los 90, con esas dos figuras, el ilustre maestro Juan Bosch y Pedro Mir, pues qué mejor que este grupo de amigos que vienen desde esa tertulia reunirnos para hacer esta celebración. Eso fue lo que quisimos, por eso está en el grupo Mateo Morrison, no podía faltar, Ana Silvia Reynoso de Abut, está Ángel Hernández, que era una de las poetas predilectas de Pedro Mir, está Nino Félix, que representa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el grupo, Tomás Castro, que fue un poeta muy querido, apreciado por don Pedro, y así un grupo, mi hermana Mona Lisa, que fue su médico de cabecera, y pues hemos conformado este grupo. Como siempre, con pocos recursos. Ustedes saben los trabajos que da todo el quehacer cultural. Nunca hay patrocinios. Cuando se cortan los presupuestos en las instituciones, siempre se inicia por la cultura. Y por eso el país está como está. No, y coincidir el centenario del nacimiento de don Pedro, a quien yo también tuve la oportunidad de conocer y de tratar en su momento, con el bicentenario de Juan Pablo Duarte, pues obviamente dificulta también un tanto más la visibilidad de la figura y de las actividades que se realicen. Don Pedro tuvo varias facetas. Se habla de don Pedro como poeta. Bueno, porque hay un país en el mundo, es el poema por excelencia. Pero quizás muy pocos ensayistas y muy pocos profesores y muy pocos investigadores
y estudiosos de la historia dominicana como don Pedro. Llama la atención el que ustedes hayan, como grupo, según vi en el programa, convocado, entre otras cosas, a una especie de concurso para las biografías de don Pedro Mir. Y es interesante que convoquemos a todo el que se interese, porque finalmente una obra biográfica no la emprenden simple y sencillamente los historiadores o los del entorno de un artista, o en este caso de don Pedro, sino cualquiera que vea en él una fuente de inspiración. Claro. Y él lo va a hacer permanentemente por el legado en cada una de estas áreas que ya he mencionado, donde están sus obras y pueden ser consultadas por nacionales y extranjeros. Sí, precisamente eso es lo que hemos querido hacer, como iniciamos desde diciembre sabiendo que teníamos a Juan Pablo Duarte en ese bicentenario, que hicimos nosotros de manera pequeño, pero trabajando día a día como hormiguitas, ir encaminando algo sobre Pedro Mir, como una forma de avanzar un poco para que cuando llegue junio, el 3 de junio, que es el nacimiento, ya tener algunas cosas realizadas. Dentro de los proyectos que ya hemos realizado, una conferencia en Librería Cuesta, Pedro Mir visto por 3 escritores, Ángel Hernández, Tomás Castro y Odalis Pérez. Ahora tenemos una segunda conferencia con 3 invitados, Marián de Tolentino, vuelve Ángel Hernández y Odalis, ya hablando de la estética en Pedro Mir, en el Centro Mirador. Catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa fue su segunda casa. Sí. Y fue uno de los profesores más queridos. De la universidad de aquella época nos poníamos por la ventanita. A mirar, había a veces... el curso estaba totalmente lleno. Sí, muchos estudiantes. Si no era fácil mirarlo, porque era pequeño y se confundía. Pero sí lo escuchaban. Se escuchaba porque tenía una voz también maravillosa. Maravillosa y mucho histrionismo y también... Pedro Mir, me decían que habían siempre más estudiantes afuera que dentro del aula. Y entonces, bueno, precisamente involucramos la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La universidad, con César Zapata, están haciendo su programa como universidad, pero nosotros nos sumamos a esa celebración de la UAS con algunos de los proyectos nuestros, entonces estamos trabajando conjuntamente. Ya hemos tenido 3 reuniones, le pedimos a la universidad la edición de 3 libros esenciales de Pedro Mir. Hay una cosa lamentable y es que no hay libros de Pedro Mir en las librerías, no hay nada, está todo agotado. Yo saqué un libro, Textos Selectos de Pedro Mir, que es un libro pequeño con cosas como esenciales, el huracán Neruda, el contracanto, Amén de Mariposa, cosas que debe tener un estudiante para conocer un poco a Pedro Mir. Ese es un libro que sí está en Cuesta, es un libro pequeño, sin grandes pretensiones, pero para que hubiera algo. Estamos esperando la respuesta de Librería Cuesta para sacar un libro que es una maravilla y que está siendo ilustrado por Fernando Ureña Ritt, también que esperamos que salga, que son 3 leyendas de colores de Pedro Mir. Ya la universidad nos ha dado respuesta de que quizás saquen 3 libros. Estamos detrás de otras instituciones para sacar algunos libros. Lo más importante de un escritor es que haya libros en las librerías. Ahora viene la Feria del Libro, habrá un pabellón y los libros. ¿Dónde están los libros de Pedro Mir? No los hay. Entonces yo creo que por ahí había que iniciar. Primero las ediciones y después las celebraciones. Okay, eso es una nota de doble pespunte, porque el que no haya en las librerías quiere decir que están agotados, quiere decir que muchos los tienen. Claro. Y por el otro lado es lamentable porque las nuevas generaciones y quienes no poseen los libros, pues no tienen dónde obtenerlos. Pero también dice que hace muchos años que la era digital, ¿qué proyectos tienen ustedes de poner en las redes, digamos, el internet, el material poético y la bibliografía? Bueno, ya le mandamos al Ministerio de Cultura algunas propuestas. Estamos a la espera de respuestas del Ministerio de Cultura. Ya uno de los miembros de nuestro comité se reunió con Roberto Casán. Ya recibimos respuesta de que van a sacar algunos libros que tienen que ver con historia, 3 tomos muy buenos sobre historia. Es decir, que estamos caminando. Como comité nos sentimos muy bien. Nos reunimos una vez a la semana, nos reunimos y hacemos cosas posibles. Tenemos un evento bellísimo que vamos a hacer en el cementerio con el patrocinio del Grupo Corripio. Tenemos un lanzamiento de un afiche, ya tenemos diseñado el afiche del centenario, que va a ser una belleza y lo lanzaremos en Ágora Amor,
porque es bueno que sepan que estoy como asesora de Ágora Mall, a la orden de pero ustedes, interesante. para lo que puedan necesitar. Esa es una plaza bellísima y que los administradores están tratando de también convertirlo en un centro cultural y educativo. Un encuentro, ¿no? Para encuentros, y entonces ya estaremos ahí la próxima semana inaugurando un café literario. ¿Ah, sí? En Ágora Mall, ya le estaremos dando las noticias. Que debo, Qué que- bueno, que lo de- felicito. que debo compartir mi impresión de que es una de las muy buenas arquitecturas que hay en el país. Sí, muy Es un- fresca. es un, La es de un- Ágora, sí. sí, es una arquitectura acogedora, funcional y Que integra al visitante. ¿tú te sí, sientes? sí, Sí. bastante. Se siente como que anda en un barco, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. la Porque hay hicieron ciertas tan arquitecturas, amplia. cuando son Sí. así tan voluminosas como Sí. que Hay un te hunden, mercadito ¿no? que ahí tenemos todos los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche, 30 artesanas vendiendo su producto de manera gratuita, no tienen que pagar nada. Es un proyecto bonito De que se abrir está la plaza, ¿no?, encaminando a la y comunidad. que yo estoy muy entusiasmada La porque me felicito. han permitido entrar la cultura Claro, ahí claro, también, claro, que es la la parte más vulnerable nuestra. Doña Verónica, usted que tuvo tanto acercamiento con don Pedro Mir, ¿hay alguna anécdota que usted quisiera contarnos? Siempre los veía juntos, conversando muy animadamente en las tertulias. Él tenía con usted, digo yo, una Bueno, amistad imagínate, y un sí, cariño. sí, sí, Él sí. era muy sociable, ¿no? Y sobre todo con las mujeres tenía un acercamiento era un muy gran especial. admirador Sé de que Gran siempre admirador se de las- lamentó porque de le las escuché mujeres. personalmente, Sí. doña Verónica, que la fama le llegara ya viejo. Porque él Como decía, Saramago. si me hubiera llegado antes, entonces tantas mujeres. Pero yo siempre digo que Pedro Mir vivió 200 años porque él le sacó el juguito a la vida. Él disfrutó a plenitud, participó en todas las tertulias importantes, iba a la tertulia de Natacha, a la tertulia nuestra. Yo hice la tertulia por una invitación de Pedro Mir. Pedro Mir me dijo cuando yo entré a dirigir el Hostal Palacio Nicolás de Obando, ¿por qué no haces una tertulia en un lugar tan lindo, con tanta historia? Y yo le puse el reto, bueno, si usted acepta mi invitación para ser mi invitado, voy con usted a visitar al profesor Juan Bosch y así los dos serían mis invitados. Pasé a buscar a Pedro Mir, llegamos a la casa del profesor Juan Bosch, él y doña Carmen nos recibieron, inmediatamente dijeron que sí, y por 6 años fueron nuestros invitados permanentes sin faltar. Lleno todo aquello. Lleno, Sí. que se nos fue un poco, se nos desbordó. Debo decir que Juan Bosch, porque hablar de Juan Bosch y hablar de Pedro Mir como que siempre van juntos. Sí. Fue una amistad desde Cuba cuando Juan Bosch dijo, será Jovencitos los dos. el poeta social Sí. esperado por el pueblo dominicano al leer Hay un país en el mundo. Y por eso se juntaron de nuevo y pasaron sus últimos años, gracias a esa tertulia, sus últimos años de producción artística, cultural, juntos, Juntos. hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, hasta su muerte estuvieron juntos y celebrábamos los cumpleaños. Y llegábamos a la casa de don Juan y llegábamos a la casa de don Pedro y le celebrábamos los cumpleaños. Partíamos ese pudín con esas dos figuras. Como que yo me siento siempre en deuda. Por eso este comité de amigos de Pedro Mir. Por eso trabajé con Manuel Jiménez en el centenario de Del Juan profesor Bosch, Juan Bosch. con ese disco Vivirá. Que Vivirá, yo fui la precioso. directora De producción. de producción prácticamente de ese disco, porque es una deuda permanente con dos figuras Sí, sí. que nos acogieron a Mona Lisa y a mí como sus hijas y que estuvieron permanentemente con nosotras. Doña Verónica, ¿no será Un ente esta- con cita cultural para ese proyecto. Nos unimos a esa iniciativa, tanto a través del Comité de Amigos de don Pedro Mir como a través de la Librería Cuesta? Cuente con el apoyo de este programa. Gracias. ¿No será este nuestro único aporte a esa deuda? Al pago de esa deuda Al que pago tenemos de con esa don deuda, Pedro y sí, con sí, don sí. Juan, naturalmente. Amigas y amigos de Cita Cultural, hemos conversado animadamente con doña Verónica Ascensión, una gestora cultural que empeñada en honrar, junto a otros amigos del poeta Pedro Mir, su obra y a Y su propósito legado. del centenario de su nacimiento. Así es. Nosotros nos volveremos a ver mañana en otra cita cultural. Encantada, Daniel doña Hernández, Verónica. y quien les habla. Gracias por la invitación. Feliz gracias. día, hasta mañana. Fue muy corto todo. Sí, siempre es así.